Muy cerquita del cerro y del río. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los invitados participantes, en especial al profesor José Salazar. El día de hoy hará entrega de una conferencia de evaluación de aprendizajes significativos en ambientes virtuales, una aproximación al momento educativo en el que vivimos. El doctor José Salazar Asensio, director del Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, y actualmente asesor del Colegio San Patricio. Quiero saludar en primer lugar a ustedes, a cada uno y a cada una de ustedes, participantes en esta 11ª instancia de formación que realizamos desde el Colegio San Patricio de Chiguayante. Colegio fundado el año 1960 por nuestros padres Carmen y Nelson. La actual Corporación Educacional San Patricio de Chiguayante, que también está formada por los hijos de los fundadores, segunda generación en desarrollar esta labor educativa, les da la más cordial bienvenida. La gran motivación de estas instancias virtuales de formación están enmarcadas en los 60 años que cumplimos como institución educativa al servicio de los niños, de las niñas y de los jóvenes de la comuna de Chiguayante, de sus alrededores y de la región del Biobío en nuestro país de Chile. Durante estas 6 décadas, nuestro colegio ha desarrollado un proyecto educativo basado en valores y en convicciones que han permitido incorporar conceptos claves de una educación de calidad, como son el aprendizaje de todos nuestros estudiantes, la colaboración en la labor educativa a nivel docente y del personal, y de la participación en redes que nutren la actividad académica, formativa, pedagógica y de formación general de nuestros estudiantes. Creemos en las organizaciones que aprenden y en las organizaciones que colaboran en las prácticas. Creemos en los profesionales que aportan al mejoramiento continuo y a alcanzar mejores logros en los aprendizajes de sus estudiantes. Así, hemos puesto en la práctica educativa, en tiempos de pandemia por el COVID-19, estos conversatorios, paneles, talleres y conferencias para colaborar y para generar conocimiento a través de compartir experiencias y temas de colaboración en distintos contextos, abiertos y participativos por toda la comunidad, con temas actuales enmarcados en el gran problema de salud que nos aqueja y en donde nuestra labor educativa presencial se ha visto desafiada más que nunca. Estas instancias virtuales, bajo la idea ¿qué estamos haciendo por ellos?, nos han proporcionado aprendizajes significativos y en tiempos de virtualidad, hoy nos reunimos en torno al tema de la evaluación, que el doctor José Salazar Asensio presentará en su conferencia titulada Evaluación de aprendizaje significativos en ambientes virtuales, una aproximación al momento educativo que vivimos. Nuestro moderador, el profesor y encargado académico del Colegio San Patricio, don Leandro Olivera, ya nos ha presentado al doctor y le doy la palabra para que modere esta instancia formativa. Vaya este saludo y en nombre de Dios les invito a realizar esta instancia nuevamente con los mayores beneficios para todos. Muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias, director. Daremos paso ahora a la conferencia del doctor José Salazar. Les pido que a medida que vayan teniendo alguna duda o consulta la vayan materializando en el chat
cosa que cuando el doctor termine la conferencia nosotros podamos realizar las preguntas y así podamos mantener un orden en esta conferencia. Doctor José, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos, muy contentos. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar con mucho cariño a la comunidad del Colegio San Patricio, porque esta actividad se enmarca en los 60 años de aniversario. Y en ese contexto, vayan mis felicitaciones, pero fundamentalmente quiero saludar a cada uno de los que asisten hoy día a esta conferencia. Y la verdad es que me he llevado la sorpresa de que hay muchos amigos, y muy buenos amigos de hace muchos años. Hay gente de México, de Colombia, Argentina, Brasil, España y Chile, de donde empieza, que es desde Arica. Tengo entendido que hay alguien hasta de Puerto Montt. Por lo tanto, espero que podamos disfrutar de esta actividad. Esta actividad surge en virtud que hace aproximadamente un mes la red Educal, que es una red de universidades latinoamericanas, me solicitó una conferencia en esta misma dirección. Y conversando con el equipo de gestión del Colegio San Patricio, se tomó la decisión de poder abordar esta temática desde el colegio, y espero que sea un aporte para los grandes desafíos que tenemos en este instante como sistemas educativos, tanto en la educación superior como en la educación básica y media en el mundo entero. Quisiera empezar esto haciendo una reflexión. El momento que el mundo está de rodillas ante el COVID-19, un reconocimiento a quienes están en primera línea exponiendo sus vidas. Gracias por permitirnos el autocuidado mediante el confinamiento. Todo mi reconocimiento para quienes luchan porque nosotros tengamos una mejor esperanza de vida frente a esto que es tan incierto. Es mi costumbre colocar un itinerario, un índice de lo que vamos a tratar. Hay 4 puntos: cultura evaluativa, el punto de partida, lo denominado, el aprendizaje, su complejidad y significancia, la evaluación de lo presencial a lo virtual y los comentarios finales. Vamos a partir con el tema de la cultura evaluativa, y siempre saco a relucir un relato, que esta vez lo he modificado porque del mismo autor. He recibido hace algunos meses desde Las Palmas un curioso documento. Se trata de una carta que firma una tal Renata, probablemente imaginaria, dirigida a sus hipotéticos padres. Reproduzco el texto que me dará pie para hacer algunos comentarios sobre el cuestionamiento que a todos nos incumbe. Queridos papá y mamá, desde que vine a este colegio he descuidado el escribiros y lamento mi desconsideración por no haberlo hecho antes. Ahora os pondré al corriente, pero antes de leer mi carta, sentaos. No sigáis leyendo, salvo que estéis sentados. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya me encuentro bien. La fractura de cráneo y la conmoción que me produjo la caída al saltar por la ventana de mi dormitorio cuando este se incendió a poco de llegar acá, se ha ido curando perfectamente. Pasé solo 15 días en el hospital y ahora veo con casi normalidad y solo me ataca el dolor de cabeza una vez al día. Por fortuna, el incendio en el dormitorio y mi salto por la ventana fueron presenciados por un empleado de la gasolinera cercana que avisó a los bomberos y a la ambulancia. Después me vino a visitar al hospital y como luego yo no tenía sitio donde vivir a causa del incendio, él fue tan amable que me invitó a compartir su vivienda. Realmente se trata de un sótano, pero es muy coqueto. Él es un muchacho excelente y nos enamoramos como locos, por lo que pensamos casarnos. Aún no sabemos la fecha exacta, pero podrá ser antes de que se note mi embarazo. Sí, papá, estoy embarazada. Me consta que os complacerá ser abuelos y estoy segura de que recibiréis
bien al bebé, dándole los mismos cariños y afectos y cuidados que tuviste conmigo cuando era pequeña. La causa del retraso de nuestra boda se debe a una infección que padece mi novio y nos ha impedido pasar pruebas hematológicas prematrimoniales, ya que yo descuidadamente me he contagiado de él. Estoy segura de que lo recibirás en nuestra familia con los brazos abiertos. Él es cariñoso y, aunque no muy educado, tiene ambición. Su raza y su religión son distintas a las nuestras, pero sé que vuestra tolerancia, frecuentemente expresada, nos permitirá enfadaros por esto. Ahora que ya estáis al corriente de todo, quiero deciros que no se incendió mi dormitorio, no tuve fractura de cráneo, ni tuve que ir al hospital, ni estoy embarazada, no tengo novio, no sufro ninguna infección y no hay ningún muchacho en mi vida. Sin embargo, solo quiero que veas con legítima ponderación que hay cosas más importantes que las notas que os adjunto en la presente. Me encanta iniciar las presentaciones de evaluación haciendo hincapié a este tipo de reflexión, porque cuando hablamos de evaluación pensamos en calificación y lo que nos interesa son las notas y aprobar. La verdad la cosa es que la idea es cómo rompemos esa cultura de las notas y hacemos de la evaluación el proceso que realmente tiene que ser. Claro, ya no importan estas notas si ya no tuvo fractura de cráneo y todo este relato tan perverso que planteaba al inicio, de alguna forma ya está ausente. Aquí he puesto el rostro de varios personajes insignes, y nadie podría dudar que ellas eran realmente genios. Pero cuando revisamos su historia de estudiantes de primaria y secundaria, la verdad es que eran bastantes malos alumnos, entre comillas, porque tenían sus calificaciones muy bajas. Eran estudiantes con serios problemas para aprobar un conjunto de asignaturas. ¿Quién podría dudar de la genialidad de cualquiera de ellos? Entonces no es tema de notas. El sistema educativo nos ha entregado muchas lecciones que no es el tema de la calificación lo que debiera primar en los aprendizajes, pero lamentablemente la cultura está instalada. Y tanto es así que se ha pasado de los últimos 50 años de una evaluación en donde los padres jugaban un rol de tuición frente a sus hijos y le pedían explicaciones cuando el rendimiento no era el adecuado. Hoy en día eso ha cambiado. El mal rendimiento de los estudiantes es fruto de la inoperancia del docente. Y lo que pareciera ser jocosa en esta lámina es una situación que se vive con bastante cotidianidad, sobre todo en los colegios, escuelas y liceos de muchos países, y está llegando a la universidad incluso. Para hablar de evaluación vamos a tener que poner el punto álgido sobre qué es lo que vamos a evaluar, qué aprendizaje vamos a evaluar. Por lo tanto, yo siempre me detengo en esta segunda parte, después de hablar del punto de partida de la cultura que está aquí instalada, que es de la nota, pasamos a otro tema que es complejo. ¿Qué tipo de aprendizaje es el que se tendría que evaluar? ¿O cuál es el aprendizaje que hay que promover? Entonces aquí hay una larga información que viene del estado del arte. Y para ir colocando en contexto, le invito a hacer este ejercicio, que más de alguien seguramente, si me ha escuchado en los últimos 4 años, ya lo conoce. Mira bien la imagen, ¿qué ves? Las investigaciones han demostrado que los niños pequeños no pueden diferenciar esta pareja, ya que ellos en su memoria aún no tienen esta información asociada a nada. Los niños pequeños solo ven 9 delfines. Venga, a buscar los delfines. ¿Dónde están los delfines? Bueno. Moraleja, si en el transcurso de 10 segundos no encuentras los delfines, te darás cuenta qué clase de asociación tiene tu cerebro. Ahí están los delfines. ¿Por qué coloco esta imagen? Porque si yo no conozco cómo aprende un alumno, lo voy a evaluar según los parámetros que yo tengo como profesor. Es decir,
Evidentemente esta es una explicación muy lógica, el niño no tiene esa imagen de pareja sensual que aparece ahí en la botella, lo que él ve es la figura y fondo que se llama en el campo de la psicología, y lo que él logra percibir son delfines, en cambio los adultos no vemos los delfines. Pero si yo quisiera evaluar a un pequeño, decirle, bueno, dime lo que hay aquí, y me dice que él ve 9 delfines, entonces yo diré, este niño tiene algún problema, y no esa no es la respuesta correcta. Entonces, aquí hay un mensaje de fondo. Yo necesito conocer a mis estudiantes y cómo aprenden mis estudiantes antes de ponerme a trabajar en cómo evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Ahora entramos en materia del aprendizaje. Bueno, estos son los 3 grandes autores que de una u otra forma dan la vida a lo que ha sido el movimiento desde un punto de vista de paradigma, ¿ya? Del constructivismo, Kant, Darwin y Marx. El tema es que cuando nosotros revisamos la literatura nos quedamos con estos 3 señores que son los contemporáneos, los clásicos, Vygotsky, Piaget y Ausubel. Claro, yo no voy a entender a Vygotsky si no he leído a Marx, yo no voy a entender a Piaget si no he leído a Darwin, y no voy a entender nunca a Ausubel si no he leído a Kant. Entonces, las raíces del pensamiento de cada uno de estos autores, que son los que nosotros estudiamos en la universidad y de los cuales hemos leído, las raíces de esto están mucho antes. Hay raíces que están 100 años antes de la aparición de sus escritos, ¿no? En ese contexto, lo que se promueve hoy en día son aprendizajes significativos. Aquí hay un mapa precisamente de un conjunto de autores, que es un mapa conceptual, que en el fondo no interesa cualquier aprendizaje, lo que interesa es el aprendizaje significativo, ¿ya? Este aprendizaje que el estudiante le va a prestar utilidad, que le va a asignar importancia. Cualquier contenido curricular que sea tiene que tener un impacto en esta dirección, porque si no entramos en algo que hace mucho rato en el campo de la pedagogía quedó al margen, que es los aprendizajes memorísticos, ¿no? Y en ese contexto, Frida Díaz Barriga, en uno de sus libros, rescata el supuesto motivacional de Ausubel, que es el que acuña el concepto de aprendizaje significativo, que es el que habría que promover y por ende el que habría que evaluar. Y relaciona 2 variables, por un lado la relevancia cultural y por otro lado la actividad social. Entonces, ahí nosotros podemos ver que esto determina un total de 4 cuadrantes. Y lo que interesa aquí es que en este tipo de trabajo exista una alta relevancia cultural que tenga mucho significado, pero además que tenga mucha actividad e interacción de los sujetos que están participando del aprendizaje, es decir, una alta actividad social. Y eso permitiría desarrollar aprendizaje in situ, situaciones simuladas, análisis colaborativo de datos relevantes, etc. A diferencia de aquellas lecturas descontextualizadas, análisis de datos inventados, que dejan muy poco en ese desafío del aprender que desarrollan los estudiantes. Aquí hay un gráfico que se rescata precisamente está Felipe ahí escuchándome, lo he rescatado de uno de tus artículos, Felipe, sobre la representación ortogonal del aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, ahí, desde el aprendizaje memorístico, ese reproductivo, al aprendizaje significativo, por el otro lado nosotros tenemos todos los elementos que subyacen. Pasar de una recepción, de una instrucción basada en la recepción a una instrucción basada en el descubrimiento y en la autonomía del aprendizaje. Y eso permite, sin lugar a duda, establecer de alguna manera lo que son los modelos educativos de comprensión integral del conocimiento. En Chile tuvimos un gran evaluador que ya hace algunos años nos dejó, Pedro Ahumada, y él en uno de sus libros que publicó entregó los elementos para un aprendizaje significativo en el quehacer docente. Estos son los 6 elementos que como profesores nosotros deberíamos tener presente cuando queremos gatillar, es decir, queremos incorporar en nuestro quehacer docente el aprendizaje significativo. Es un tema que no se gesta por generación espontánea, sino que hay una serie de elementos que confluyen y que de una u otra forma están generando redes al respecto. Bueno,
Definiciones de aprendizaje múltiples definiciones, desde lo que son las teorías conductistas hasta nuestros días, pero básicamente vamos a entender esto como cambio relativamente permanente en el pensamiento, que es el saber, en las prácticas, saber hacer, y en su comportamiento, saber ser, en el comportamiento de los estudiantes provocado por las experiencias formativas que los docentes diseñamos y promovemos. Entonces, si eso es lo que nosotros vamos a entender como aprendizaje, entramos ahora al tema de la evaluación. Y aquí entramos, hace algunos años que también veo que está presente acá, el doctor Roberto Capáez me invitó a la Universidad Nacional de Córdoba a participar de un congreso y se me pidió algo sobre evaluación. Y en ese contexto, yo empecé a elaborar lo que llamé los nudos de la evaluación. Aquí he rescatado algunos. Y uno de los nudos complejos que tiene la evaluación es el peso específico. Es decir, la literatura nos dice que tenemos que centrar la mirada en los procesos y lo que la sociedad en su conjunto valora son los productos. Nos quedamos con los resultados de la prueba PISA, TIMSS, SIMSE y todas aquellas pruebas que son estandarizadas pesan mucho más que los procesos que están promocionados desde el discurso pedagógico. Otro tema que es importante y es muy importante en lo que corresponde a la situación sobre todo de enseñanza online o remota, son las disposiciones de aprendizaje. O sea, difícilmente un estudiante va a aprender si no quiere aprender, si no tiene disposición para aprender, aunque parezca de perogrullo. Es curioso escuchar todavía a jóvenes, a niños, es que yo soy malo para las matemáticas, que soy malo para el inglés, y hay una disposición negativa, difícilmente va a poder adquirir aquello. Hay otra instancia que es la justicia evaluativa y las exigencias académicas, donde Santos Guerra lo grafica muy bien en esta transparencia, donde a todos los animales se le pide exactamente lo mismo, que es subir al árbol. Ustedes comprenderán que difícilmente el pobre elefante, o la foca, o el pez va a tener alguna posibilidad de éxito en esa tarea que se quiere evaluar, que es trepar el árbol. Lo más probable es que el mono y el gato sean los mejores alumnos, pero el alumno díscolo va a ser el pájaro, porque sin ningún esfuerzo aparente volará y llegará a la copa del árbol seguramente antes que el mono y que el gato. Y aquí entramos a un tema que es un poco el punto álgido de la evaluación y que tiene que ver con la coherencia. Es decir, ¿qué tiene que aprender el alumno? ¿Cómo ejercita el aprendizaje? ¿Cómo el aprendizaje es una opción para aprender? ¿Y qué evidencia se va a recoger para demostrar que el alumno aprendió? Lo que nos pasa muchas veces es que, y es cosa de recordar nuestra condición de estudiantes en cualquier programa, y todavía sigue ocurriendo, que el profesor declara que el alumno aprenderá, ejercita B y pregunta Z. Esto se ve con más frecuencia de lo que uno piensa. Volvemos nuevamente al tema de la cultura de la calificación, preguntas muy claves que todavía se prolongan incluso en el sistema universitario, que es donde formamos profesionales. Profesor, ¿y esto lleva nota o no? Si lleva nota, me esfuerzo y lo hago, porque es una moneda de cambio. Es decir, yo hago un trabajo para recibir una nota y con eso yo apruebo la asignatura. Por lo tanto, la cultura de la calificación está muy impregnada en todos los niveles del sistema educativo. Otro de los nudos que he ido construyendo en esto es el uso de los resultados en evaluación. Lo que hacemos permanentemente es un uso administrativo, registramos luego una calificación o un concepto en algún documento, pero no hay una explicación pedagógica del por qué esa calificación o ese concepto. ¿Qué explica aquello? Esto lo podríamos asociar a la lectura de los exámenes que nos practicamos cuando nos hacemos estudios clínicos, ¿ya? Un examen de sangre o de lo que sea, que nos den el resultado sin darnos una explicación por qué está provocando aquello. ¿Sí? Creo que aquí se necesita entrar con mayor fuerza y que más que el dígito, más que el concepto, sea la explicación pedagógica de dónde hemos quedado en el aprendizaje. Otro nudo porque es una cosa difícil de que fluya, es decir, genera
ata el proceso que debiera ser más fluido en la metaevaluación. La explicación más lógica que hay aquí, recuerdo que en Argentina han hecho muy buenas investigaciones sobre metaevaluación, es que los profesores no disponen de tiempo para evaluar la evaluación. Entonces parte de una premisa que la evaluación está correcta cuando no ha quedado sometida posteriormente a qué es lo que ha, sí, efectivamente cuál es el peso específico de su calidad. Pero de un tiempo a esta parte han surgido nuevas coherencias desde la literatura. Así como hace un rato atrás yo hablaba de qué tiene que aprender, qué va a ejercitar para el aprendizaje y cómo va a demostrar la evaluación, hoy afloran los estilos de aprendizaje. Es decir, a los tres elementos anteriores se añade y hay un reconocimiento más allá de la disputa que pudiera haber con el tema de la neurociencia, de que no todos los sujetos aprenden de la misma forma y habrían estilos distintos. Por lo tanto, yo debiera considerar los estilos, sobre todo porque es una herramienta para atender la diversidad. Entonces aparece, en vez de una triangulación, esto lo transformamos en una cuadroangulación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la evaluación no queda al margen de cómo el alumno, es decir, para aprender no solamente cómo el alumno aprende, sino que tengo que tenerlo en consideración para poder desarrollar instancias de evaluación respetando las características de los estilos de los estudiantes. Y últimamente aparece una penta coherencia y que tiene que ver con que los mismos tres elementos que aprende, cómo lo va a ejercitar, cómo lo va a evaluar, cuáles son los estilos de aprendizaje en esta nueva coherencia que en la pentangulación aparecen los estilos de enseñanza. Estas son las nuevas investigaciones que están saliendo a la luz, cómo convergen todo esto. Si ustedes se dan cuenta, la evaluación en aras de buscar que sea un proceso que nos recoja este tránsito, sin lugar a dudas, genera de una u otra forma que nuevos conocimientos se vayan aplicando en esta dirección. Es decir, los estilos de enseñanza del profesor por un lado y los estilos de aprendizaje por otro. Al menos investigaciones señalan que sí tienen injerencias con respecto a la forma en que los docentes evalúan. Y aquí entramos ya a las últimas, que es la dimensión ética. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Esto es la presencialidad, esto es lo que siempre hemos visto. Aquí hay algunas imágenes bastante curiosas. Esta podría ser aplicable incluso en el mundo online. Podemos ver a este chico que tiene 3 brazos, abajo tiene un celular en el cual está consultando cosas. Aquí hay un ingeniero que está calcando algunos de sus trabajos. Y esto parece curioso, pareciera ser que a futuro, si seguimos en la presencialidad con este formato, esa sería la manera de construir los exámenes, ¿no? de enfrentar los exámenes. Otro nudo que también marca mucha presencia es la precisión de los instrumentos evaluativos. Cuando se han hecho trabajos relacionados con la calidad de los instrumentos, encontramos cosas muy curiosas, como por ejemplo esto, hallar X. Claro, podríamos discutir si es hallar o calcular X. El alumno le responde, aquí está X, la halló, la encontró, como sinónimo, ¿no? Escribe el número más grande que seas capaz. Pareciera ser que eso no era lo que la profesora quería, la precisión de lo que queremos evaluar, ¿ya? O que el alumno demuestre o muestre la evidencia de. Y hay otra línea que tiene que ver con el pudor estudiantil. No sabía cómo llamarle, pero son esas respuestas que dan hoy día los jóvenes, que seguramente los que ya tenemos algunos años a nuestro haber, sería impensable haberla dado en nuestra vida de estudiante, ¿ya? Aquí hay una ecuación donde simplifican y hacen una perfecta mezcla entre las matemáticas y el inglés, ¿no? Acá hay otro también de inglés, escribe el número 1 en inglés, one, ahora utilizan una frase, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cosas de ese tipo son lo que los estudiantes responden. Aquí hay algo de química, Cucú cantaba la rana. Cosas de este tipo yo estoy seguro que
en mi generación al menos, hubiese sido motivo para que me hubiesen expulsado del colegio. Pero bueno, acá hay otro, ha dibujado muy curiosamente la pantera rosa. Estas son las respuestas que algunos de los estudiantes dan. En ausencia de demostrar la evidencia del aprendizaje, ironiza, crea situaciones jocosas. Completa el enunciado: Ernesto Che Guevara murió enfermo. Establezca una relación entre Sócrates y la filosofía, y ahí hace un diagrama, una bella imagen. Bueno, entonces la evaluación ante estos nudos, y que seguramente irán apareciendo muchos más, hemos pasado de una enseñanza centrada en la enseñanza y el profesor, la evaluación, a donde está la heteroevaluación y la evaluación de productos, a una evaluación centrada en el aprendizaje y en el estudiante, donde genera el espacio a la evaluación de proceso y la autoevaluación y coevaluación. No se trata de elegir una y de desplazar otra, es cómo integramos estos procesos, porque va a depender mucho de qué es lo que estamos desarrollando o qué queremos evaluar, qué tipo de aprendizaje es el que queremos evaluar. Philippe Honor creo que es hoy por hoy la persona que mejor ha desarrollado el tema de esta nueva mirada de la evaluación. Él trabaja en Suiza y es el director del Laboratorio de Innovación y Formación en Educación. Y tiene un libro muy bonito que se llama Evaluación de los alumnos de la producción de la excelencia en la regulación de los aprendizajes entre dos lógicas. Y básicamente ahí plantea dos ideas. Una que es muy antiquísima, que tiene que ver con la evaluación formativa como manifestación de evaluación continua, y la otra que tiene que ver con lo que él llama el contrato didáctico. Y en ese contrato didáctico entra el contrato evaluativo. Es decir, el alumno tiene que saber qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, y se gesta una suerte de acuerdos con respecto al propósito evaluativo. En ese contexto, entonces, hay un giro, es decir, dejamos que la evaluación sea el último elemento, el perdido del currículum, y pasa a ser el corazón del currículum. Es decir, es una evaluación para aprender, no es una evaluación para verificar, es una evaluación que tiene que promover el aprendizaje, y para eso se gesta la tarea. Si ustedes se dan cuenta, pasa de ocupar un lugar lateral a un lugar central, es el corazón, y en ese contexto es el desplazamiento que se está dando. Hoy día, cuando en Chile se está asistiendo al famoso decreto 67, el espíritu es ese, es decir, cómo hacemos de la evaluación un espacio que permita de alguna forma la autorregulación del aprendizaje del estudiante. Bueno, más allá de los enfoques que va de lo normativo, lo criterial, para anclar hoy en día lo constructivista, lo que nos interesa en este minuto básicamente es reconocer que la nueva propuesta evaluativa va en la dirección que ustedes pueden leer ahí, pero básicamente se pasa de la evaluación de los aprendizajes, es una oportunidad de aprender, por lo tanto, se ha de hablar de una evaluación para el aprendizaje más que una evaluación de los aprendizajes. Es decir, se evalúa para aprender unos aprendizajes que están declarados y no se evalúa el aprendizaje, ¿ya? Es decir, tiene un efecto complementario que es la esencia del espíritu de la evaluación hoy en día. Entonces, cuando revisamos el sentido de la evaluación, vamos a encontrar varios elementos. Promueve la autorregulación del aprendizaje, ha de ser participativa, alternativa, democrática, transparente, ipsativa, entendido eso como que mide los diferentes momentos del proceso con una visión de avance, tiene una calidad formativa, otorga retroalimentación, garantiza la co- y la autoevaluación. Es una evaluación que tiene que está orientada para la mejora. Se ha de apostar por aprender a aprender, es decir, este aprendizaje para la vida, que son los desafíos que hoy en día tiene la literatura del siglo XXI, ¿no? Y en ese contexto volvemos nuevamente y nos aparece el COVID-19 y hemos pasado de ser profesionales presenciales a aprendices remotos.
remoto. Estudiamos 5 años en la universidad para hacer clases, pero no estudiamos para hacer clases remotas o virtuales. Y no hemos tenido que ver sobre la marcha, asumir una responsabilidad por el compromiso social que tenemos y por la vocación que tenemos como educadores. Y en ese contexto, Roberto Musso, un experto chileno en innovación y emprendimiento, él maneja el concepto de startup y que tiene que ver con la puesta en marcha de organizaciones que se adaptan a la alta velocidad de los cambios. Estamos en una fase de aprendizaje, todos estamos aprendiendo, salvo aquellos que ya han hecho las especializaciones en educación virtual y hay universidades emblemáticas como la UNED de España, no sé, la Oberta de Cataluña, la Universidad de Tel Aviv, la Open University de Londres, Indira Gandhi de la India, por nombrar algunas de las universidades que tienen toda una tradición al respecto y que data de mucho más de 50 años. Pero en el devenir del momento actual, la práctica totalidad de los profesores que nos formamos en las universidades no nos formamos para interactuar en los ambientes virtuales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es nuestros mejores esfuerzos por tratar de que nuestros estudiantes aprendan y que aprendan mejor y cada vez que sus aprendizajes sean contundentes. Y en ese contexto, el uso de la tecnología en evaluación la tenemos permanentemente. Si uno va a sacar una licencia de conducir, se examina y uno se coloca frente a un computador e inmediatamente da el resultado. Va a rendir un examen de idiomas, pasa exactamente lo mismo. Y por ahí hay una frase que rescaté de alguno de los documentos que leí: dime qué tecnología usas para evaluar y te diré qué modalidad de enseñanza planteas. Hay universidades que, porque el tema de la educación virtual está instalado fundamentalmente en las universidades, no en todas, pero en las universidades hay muchas que, siendo presencial, tienen herramientas virtuales como campus virtual, como intranet, biblioteca, etcétera, y que de una u otra forma están siendo como material de apoyo, repositorio que permite transitar en la presencialidad. Y en ese contexto, claro, hoy día nosotros nos hemos visto, así como yo hablaba hace un rato atrás de todo lo que son estos nudos de la evaluación, el pudor y el tema ético, acá también se ha presentado lo mismo. Aquí hay hemos recogido unos pantallazos de lo que está pasando hoy en día. Igual son piolas las pruebas online. Uno copia caleta. Las pruebas son muy fáciles y uno puede copiar. Hay una declaración explícita ahí. Y aquí he seleccionado algunos de la forma en que hoy en día los estudiantes están operando, porque lo que hemos hecho, por muchas razones, no es una crítica, colegas, lo que hemos hecho es arrastrar el formato presencial a un formato remoto. Y claro, oiga, me falta la última y dejo de molestar, la D, gracias. Es decir, hoy en día las evaluaciones, si son las mismas que estamos aplicando, aquella en donde es la misma evaluación para todos y es una evaluación que está circunscrita a cuestiones eminentemente memorísticas, evidentemente que caemos en la posibilidad ya cierta de que los estudiantes, con todos los medios tecnológicos que tienen hoy en día, con el teléfono celular, fácilmente pueden ir en paralelo contestando evaluaciones colectivas. ¿Ya? Favor, que me ayuden con esta. Favor, la B, vale, gracias. Y así sucesivamente hay empresas que se han dedicado a resolver exámenes. Ya han salido como empresas emergentes. Y esto uno lo encuentra. Hemos borrado, yo le he pedido al ayudante que me borre ahí para no herir susceptibilidades, pero hay personas que se publicitan para responder las pruebas de los estudiantes que hoy en día están enfrentando los procesos de evaluación online. Te hacemos tu tarea, no te estreses, deja la tarea para nosotros, tener más tiempo libre, mejora tus notas, etc. Y hay una serie aquí de cosas que se han gatillado mucho en este nuevo devenir que hemos tenido como profesores. Todas las materias para cotizar, precios accesibles, somos tu mejor opción, etc. Esto
estoy concentrando todo mi esfuerzo en pensar cómo puedo copiar en el examen. Bueno, esta es una situación que se ha venido dando. Aquí hay una persona que plantea un tema ético, dice, bueno, yo no puedo copiar porque voy a ser geóloga, y si explota una petrolera va a ser culpa mía. Pero aquí yo recogí una situación que se viralizó, a ver si se puede escuchar. Sí, profesor. Vale, perfecto. de remitencia. Dinos. No lo escucho bien. Dele CTRL F4 para activar el micrófono, por favor. Le doy CTRL, control y 4. Ahí. Bueno, ahí una de las tantas bromas a las que hemos quedado sometidos los profesores por nuestra falta de expertise en materia tecnológica, y los alumnos sacaron al profesor de su clase sincrónica. Y bueno, yo quisiera señalar que la gran mayoría de los estudios sobre evaluación online están en la educación superior. No tenemos investigaciones. Yo creo que después de esta experiencia que hemos tenido con la pandemia, irán a aparecer muchos trabajos al respecto. Y hay unos estudios muy interesantes desde Málaga y que señalan ahí, bueno, cómo pasamos de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y cómo son los cambios que ha ocurrido en una evaluación en donde se reconoce que la información está en el ciberespacio, por lo tanto esa es la que tenemos que ocupar para trabajar y construir el conocimiento, ¿ya? En ese contexto hay como dos grandes herramientas que han sido las que se han utilizado permanentemente. La Hot Potato, ahí está el link, que es gratuito, incluye aplicaciones que permite crear ejercicio interactivo de opción múltiple, respuesta corta, oraciones confusas, etc. Y la otra es Mahara, que tiene que ver con algo que sí está muy fuertemente instalado, que es el portafolio electrónico, ¿ya? Que no solamente permite gestionar, sino también puede gestionar el tema de redes sociales. Y en ese contexto, ahí está el sitio como para que ustedes puedan acceder a aquello. Aquí hay un gráfico que es muy interesante y que está dentro de, que coloca la variable tiempo de la interacción docente del estudiante con la variable evaluación formativa desde los cursos que son los MOOC, que son cursos online masivos y abiertos, hasta lo que son los cursos con 3 a 7 estudiantes, en donde hay una recomendación por un lado de las evaluaciones, rúbrica individual, ipsativo, evaluación 360, anotaciones multimedias colectivas y el portafolio electrónico individual, portafolio electrónico en equipo. Si ustedes se han dando cuenta, conforme el grupo de estudiantes, el número de los estudiantes que hay, es un poco las propuestas que se han planteado. Ahora, más impacto para la evaluación formativa cuando usas TIC está justamente en estos trabajos que se hacen de grupos de 3 a 7 estudiantes, que es un poco lo que resume esta relación entre el tamaño de los grupos de estudiantes y la metodología con la evaluación que se emplea. Los portafolios electrónicos con coanotaciones y evidencia multimedial, ahí hay un par de páginas que serían interesantes que pudieran recogerlas. Nos permite empezar a entrar en las ligas mayores. Hay trabajos muy interesantes que están siendo abordados, sobre todo en la Universidad Oberta de Cataluña, tiene unos trabajos extraordinariamente maravillosos. Y de alguna manera se plantean allí algunas cosas que el portafolio electrónico viene a trabajar con otro elemento que también está presente, que son las rúbricas digitales. De alguna forma, ambos elementos van a permitir el poder tener un instrumento que trabaja el proceso online muy bien. Ahora, reitero, estas son las experiencias que se han recogido de la vasta experiencia que se tiene en la educación universitaria superior, ¿no? La educación superior fundamentalmente. Y tal vez, ahí está la página, los elementos de corrubric.com,
Esta es una rúbrica dinámica donde se coloca la competencia, los indicadores, la evidencia. Y fíjense que esto es dinámico, se van agregando la evidencia, el alumno puede acceder al campus para ir teniendo los reportes permanentemente de los comentarios que puede hacer el profesor. Están los niveles de logro que tiene que demostrar el estudiante en cada una de las competencias que se quiere promover. Fíjense que hay un 4 con signo de interrogación, significa que en esta negociación que hay que hacer en el tema de evaluación, bueno, vamos a poner 3 baremos, vamos a poner 4 intervalos para poder determinar la calidad de la competencia que queremos desarrollar. Estas son herramientas que se están usando muchísimo y que creo que podría ser un muy bonito desafío ver cómo todo esto se podría, sobre todo, tener instancias de apoyo en este proceso que todavía nos queda, sobre todo en los colegios. Cómo podemos transportar algunas cosas con la debida adaptación a estos procesos que de una u otra forma vienen a generar el trabajo sistemático por el cual está operando los colegios, liceos prácticamente en el mundo entero, y donde hay muy poca información. Yo, como siempre en una conferencia se quiere recoger información como de herramientas, la instrumentalización, ¿ya?, de la temática que se aborda, yo sugiero que ustedes visiten la página de Katy Dyer. Ella ha ido creando, en este momento tiene 75 herramientas digitales y aplicaciones para el éxito de la evaluación formativa. La gracia de Katy es que es una persona que ha construido esta herramienta para el mundo virtual, ¿ya? Y en ese contexto, cada una de estas es una herramienta distinta. Hay una que está más próxima al tema de la ciencia, otro al idioma, otro al tema de lo que es la matemática, etc. Y la verdad es que aquí hay un muy buen momento como para que puedan ir explorando cada una de ellas y ver qué es lo que se puede rescatar de cada una de estas herramientas que propone Katy Dyer, que es una de las personas que ha dedicado los últimos 3 años en levantar esta propuesta. Es una página que está abierta, a la cual ustedes pueden acceder. Cada una de estas herramientas es gratuita. Y ya como para empezar a cerrar, así como denunciaba al inicio que, bueno, que qué tipo de evaluación, qué tipo de aprendizaje vamos a promover, porque a lo mejor vamos a evaluar aprendizajes que son poco operativos, que no proceden para los tiempos que tenemos. La otra pregunta que nos cae a nosotros, a las universidades, es, bueno, pero ¿qué profesionales estamos formando? Y pareciera ser que hay un consenso unánime que viene un conjunto de universidades, es decir, un conjunto de carreras que todavía no existen, pero que van a aparecer en breve. Y con respecto al observatorio laboral en México, han lanzado unas cosas curiosas. Hay una línea preecologista, por ejemplo, especialista en cambio climático, en las nuevas tecnologías, ingeniería en sistemas digitales y robótica, en medicina nanomédico, en relaciones humanas, brokers de talento, etc. Y esto nos obliga a nosotros a que pareciera ser que vamos a tener que andar más rápido, porque si tenemos que preparar a los jóvenes de hoy como profesionales para el futuro, tenemos que ir teniendo una dimensión de proyección. Fíjense que algunos datos, el 75% de las profesiones del futuro todavía no existen en los planes de estudio universitarios, el 75%, es muchísimo. El 78% de los estudiantes no quiere carreras de ciencia y 133 millones de nuevos puestos surgirán con las nuevas competencias digitales. Entonces pareciera ser que aquí nos encontramos con una nueva trampa. ¿Qué vamos a evaluar? Es decir, pero más allá de la evaluación de los aprendizajes, está respondiendo las instituciones al sujeto que necesitamos formar, a los profesionales del día de mañana. Es tan incierto como la propia pandemia, ¿no? Y aquí yo recojo algo que tengo entendido que Jesús está en la sala también, de mi amigo Jesús Jornet, que en noviembre presentó una magnífica participación en un panel de expertos sobre la escalera de la evaluación. Esto lo hizo en la UBA de Buenos Aires. Y de alguna forma
Si nosotros pasamos revista a esta diapositiva, nos vamos a encontrar con que estamos en el escalón 2, una evaluación retroactiva, que es, seguimos insistiendo en la evaluación formativa y sumativa, pero hacemos esfuerzo por pasar a una evaluación preactiva, que son evaluación de necesidades, ¿ya? Funcional para adaptarse y responder al futuro. Esto se ve con más propiedad en las tesis de posgrado, pero en el aula hay muy poco. Y que hablar del escalón 4 que habla Jesús con respecto a la evaluación proactiva, que es prospectiva, que analiza posibles escenarios futuros, la evaluación como instrumento, etc. Y ya para cerrar, algunos comentarios finales. Creo que hay que consolidar las redes, de alguna forma, para consolidar las comunidades de aprendizaje mediante la constitución de redes profesionales, a través de la evaluación potencial, mecanismos de autorregulación de los aprendizajes. Creo que este es el tremendo desafío que se tiene hoy en día con los estudiantes, cómo ellos generan la autorregulación de lo que están aprendiendo. Visibilizar la dimensión formativa de la evaluación de cara a la mejora de los aprendizajes, garantizar la democratización de la evaluación mediante una participación efectiva de los estudiantes. Hay tanta incertidumbre con la pandemia como con los sistemas educativos post-pandemia. Del ejercicio de virtualización obligado al que nos hemos visto sometidos los docentes, surge el cuestionamiento: ¿se instalará definitivamente los sistemas educativos o solo habrá sido una estrategia emergente? Lo que está claro es que las aulas ya no serán las mismas de antes. Independiente de la modalidad de enseñanza, presencial, e-learning, e-learning, la que sea, se requiere asegurar la dimensión ética de la evaluación como proceso que certifica la adquisición de los aprendizajes, que vaya más allá de las recomendaciones de Cathy Dyer, del uso del hot potato de Mahara como herramienta formativa para la evaluación remota u online. Para tal efecto, se debe resguardar el verdadero sentido de dicho proceso. Y me voy a despedir parafraseando, basándome en el poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Parafraseando al Nobel Pablo Neruda, el amor hace en las personas lo que la primavera hace con los cerezos. Es decir, hace posible que florezcan. La primavera no violenta al árbol, no la presiona, no la poda, no la injerta, no la obliga, no la fuerza, sencillamente crea las condiciones para que se desarrolle. Ni siquiera podría decirse con rigor que crea las condiciones, sino que constituye en sí misma la condición. La metáfora de la primavera da luz a una concepción que concibe la evaluación como una fuerza que no solo tiene en cuenta, sino que hace que se desarrolle la naturaleza de las plantas y de los árboles. Es decir, la primavera no hace que el árbol se convierta en otra cosa, sino que sea el mismo creciendo. Por otra parte, la primavera aparece y transcurre sin brusquedades, de forma paulatina y serena. De manera particular, la evaluación habrá de convertirse precisamente en la primavera que permita que profesores y estudiantes crezcan y florezcan, donde los primeros se transformen en verdaderos referentes formativos de calidad que, en comunión con sus educandos, prepararán a estos para una sociedad cada vez más compleja y cambiante. La obsesiva búsqueda del éxito sin un norte planificado y técnico puede ser también un escenario donde el árbol se atrofie y quede definitivamente seco. Tormentas, sequías, granizos, heladas, en definitiva, unas condiciones adversas en las que resulta difícil, por no decir imposible, que el árbol sobreviva. En este sentido, se debe trabajar con mucho rigor científico, donde cada acción sea evaluada permanentemente y compartida en múltiples escenarios, pasando revista a los aciertos y fracasos, generando una verdadera comunidad de aprendizaje, donde los investigadores y sociedad en su conjunto realicemos acciones integradoras y complementarias, para así asegurar que el discurso, muchas veces distanciado de las prácticas, se formule en un idioma universal. Se debe trabajar sin descanso. La importancia y urgencia con la que se necesita intervenir en pro de optimizar los aprendizajes no permite la fatiga. Se debe trabajar de manera transparente, participativa y cohesionada, entendiendo que esta es tarea de toda la comunidad escolar, asegurando instalar una nueva cultura evaluativa centrada en la mejora, donde la confianza en el equipo directivo sea un principio básico de funcionalidad. Se debe hacer, entonces, de la evaluación una práctica que pase de la amenaza a la confianza, de la sanción a la ayuda,
del control al tutelaje, en definitivas, un proceso que venga a sumar fuerzas en este gran desafío que es el mejoramiento de nuestros procesos educativos. A la comunidad educativa del Colegio San Patricio de Chillán, un feliz aniversario, un afectuoso saludo a sus fundadores, la señora Carmen Enríquez Sepúlveda, y todo el recuerdo para quien ya no nos acompaña desde hace algunos años, don Nelson y nuestros arriba. Muchas gracias, colegas. Bien, un aplauso a la distancia, José. Excelente presentación, muy clara. Tenemos muchos buenos comentarios en el chat. No aparecen muchas preguntas, pero ahora vamos a proceder a eso. Bien, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, no importa. En este caso, entonces, vamos a proceder a leer el chat para ver las preguntas, don José. Ok, muy bien. Don Sergio Moreno dice, los alumnos piden inmediatez en las respuestas evaluativas. ¿Esta situación nos hace pensar en la aplicación de inteligencia artificial para poder resolver la evaluación? La inmediatez es una resultante de los tiempos que vivimos. Estamos frente a una generación que todo tiene que ser de inmediato. No sé, para quienes tenemos más años, nos tardábamos varios días en buscar la definición de algo o tratar de entender el principio de algo. Hoy en día, al estar esto al alcance de todos, afortunadamente el tiempo se ha acortado. Yo creo que va a entrar con mucha fuerza la inteligencia artificial y a prepararnos porque ese es otro peldaño con el cual vamos a tener que transitar y no va a ser fácil. Tenemos una situación impensada, es decir, bueno, hay un gran experto en Latinoamérica que es Selin Carrasco en inteligencia artificial, que pertenece a Educal precisamente, y bueno, en más de alguna de sus conferencias que ha dado desde la Universidad de San Luis, plantea abiertamente el tema de cómo ha entrado la inteligencia artificial. Tenemos taxis que funcionan sin chofer. Hace algunos años cuando viajamos por Europa y encontrábamos que los metros y los trenes que estaban en los aeropuertos no tenían conductor, era una cosa así como fantasiosa. Hoy en día hay taxis sin chofer que pueden operar. Se supone que a futuro vendrán camiones que van a poder llevar las cargas, etcétera, sin chofer, y como eso, muchas otras cosas más. Hoy día tenemos buzos para poner a las personas tetraplégicas que puedan hacer movimientos corporales, solamente con la emisión de... Es decir, la inteligencia artificial en el campo educativo yo creo que va a tener un gran impacto, pero más allá de la inmediatez. Hoy día es fácil. Nosotros podemos programar con los recursos que tenemos un tipo de prueba y inmediatamente el alumno podría recoger los resultados. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá de aquello. Es decir, es cómo se pone al servicio aquellas fuertes limitaciones que tenemos hasta hoy en día en este pensamiento de la revolución industrial que todavía prevalece en los sistemas educativos. A mí no me cabe la menor duda que la inteligencia artificial va a entrar, pero con mucha fuerza, cuando ya hace algunos años en Córdoba, yo hablaba de la web 3.0, que era la web semántica, de esto hace muchos años, y dije que venía la web 4.0, que era la inteligencia artificial. Era como un idioma muy, muy raro. Hoy día ha entrado con mucha fuerza en muchos escenarios de la medicina, y tendremos que prepararnos y capacitarnos en temas de inteligencia artificial en materia educacional. Gracias, doctor. Liliana hace la siguiente consulta, dice, ¿cómo validar nuestros procesos evaluativos a distancia, tanto a estudiantes como a los apoderados? Bueno, la validación es un proceso que
que requiere todo un rigor científico, ¿ya? Es decir, hay una serie de formatos y pruebas a través de las cuales nosotros, cuando hacemos investigaciones, validamos, ¿ya? Que decir que en el fondo que pueda prestar la utilidad para la cual fue creada. Ahora, yo creo que en el fondo esto va a tener sentido en la medida que podamos circunscribir si hay claridad con respecto a lo que se quiere evaluar y eso está claramente establecido por los usuarios, es decir, en este caso los estudiantes, los profesores, y en este caso que hoy día tenemos la familia al lado de nuestros estudiantes en casa, yo creo que es una forma que permite generar más que espacios de confrontación para invalidar que esto no sirve, es como llamamos a la gente a colaborar a que esto sirva. No sé si me explico, es decir, creo que la potenciación de los canales de comunicación que debiese existir va en esa dirección. Creo que hay que, por un lado tenemos que pasar este bache de buena fe, de muchos sacrificios que hemos puesto por algunos elementos mucho más técnicos que vamos a tener que vernos la obligación de incorporar. Y cuando digo vamos a tener que ver la obligación, es que me incluyo. Aunque en la universidad siempre hay algunos espacios más próximos a lo que le ha tocado vivir a cada uno de los colegios. Validación con rigor, en este momento no podemos garantizarla. Yo creo que sí la evaluación, cuidado, entendiendo la evaluación no como calificación, como ese proceso formativo que permite la mejora, que va a orientar, que va a guiar al estudiante para poder conducirlo al aprendizaje, a la autorregulación de su propio aprendizaje. Yo creo que eso es lo que, de alguna forma, es el esfuerzo que debiéramos llevar adelante. Muy clara su respuesta, doctor. Francisco Parra pregunta, ¿se podrá lograr aprendizajes significativos en la enseñanza online donde los estudiantes no tienen ambientes propicios para el aprendizaje? Mi amigo Pancho, te saluda a la distancia. Bueno, yo creo que, a ver, las condiciones ideales óptimas no están. Lo que hay que cautelar, si uno como profesor, que uno lo hace también en la presencialidad, es poder motivar para poder gestar las disposiciones de aprendizaje. Yo creo que ese es el punto álgido, el que podamos ir motivando a los estudiantes, poder asegurarnos que efectivamente estén las disposiciones, porque el tema de la educación virtual requiere que la persona quiera ese formato y que tenga determinados compromisos para con ese tipo de aprendizaje. Por eso es que las universidades virtuales tienen una condición muy particular y cuando uno se matricula en una universidad virtual sabe exactamente a qué tipo de enseñanza va y sabe que tiene que dejar liberado unos días y tiene toda una dinámica, cosa que no ha pasado en los colegios en este minuto. Es decir, no hemos visto la obligación de echar a andar esto sobre la marcha y eso de alguna manera creo que estamos frente a una instancia que, si bien es cierto, puede ser que los chicos no tengan conectividad, y ya se nos cae en dos tiempos el tema de la educación online. Es decir, para que hay condicionantes que tienen que estar instaladas. En eso se está luchando mucho. Hay muchas municipalidades que han hecho unos esfuerzos extraordinarios. Y universidades también, cuidado. Nosotros en mi universidad tenemos un paro virtual en este momento. Ya llevamos 3 semanas de paro virtual. Donde los estudiantes están reclamando una serie de elementos complementarios y la universidad ha hecho unos esfuerzos extraordinarios por tratar de garantizar precisamente lo que tú dices, Francisco. Eso. Gracias, José. Claudia Zambón pregunta, en este momento en que los alumnos hacen clases virtuales donde no sabemos si es él quien hace sus evaluaciones, ¿cómo podemos evaluar a los profesores? Un tema complejísimo, porque es un tema que estamos tratando de trabajar en el Colegio San Patricio en este minuto. ¿Cómo podemos ver, cómo poder evaluar para mejorar lo que estamos haciendo?
¿ya? Todas las experiencias de evaluación docente online es en educación superior. No hay ninguna experiencia en educación primaria o secundaria. Ese es un tema que tiene que quedar claro. Entonces, el sistema, hay aproximaciones realizadas muy interesantes, hay investigaciones muy buenas en instituciones de educación superior que son online, y eso sí está de alguna manera garantizado. Hay algunos canales que obligan que los exámenes sí sean presenciales, los exámenes finales. Vamos a ser honestos, es decir, hay muchas universidades que ofrecen todas las carreras online, y para poder garantizar las competencias adquiridas en la formación profesional, el estudiante que ha convocado en un horario, un día sábado a tal hora, y se presenta con su cédula de identidad. La UNED, por ejemplo, en España en general, tiene ese sistema para poder verificar que quien responde es precisamente el propio estudiante y no otra persona que lo reemplaza. Hoy día en los colegios nosotros, la situación que tenemos es una situación bastante poco propicia para aplicar aquello, ¿ya? En términos de que estamos todos cada uno en su casa, y nosotros tenemos que dar fe de que la persona que está al otro lado con la cámara apagada muchas veces, suponemos que no está escuchando. Y muchas veces a mí me ha tocado hacer clase con estudiantes en la universidad, en donde yo despido a todo el curso y se me quedan 3 cámaras sin imagen, y yo empiezo a llamarlos, no están, obviamente que no están. ¿Sabes? Tengo que cerrar el chat. Entonces hay muchas experiencias coloquiales y que de una u otra forma para la situación de los colegios y liceos que hoy en día se han visto en la obligación, incluso universidades, a entrar en este formato, entra en un tema de fe pública, es decir, damos fe que la persona que está allá no está copiando, no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Y bueno, es un tema ético en el fondo que escapa a la dimensión del profesor, sobre todo en las contingencias que tenemos en este minuto. Gracias, José. Susana pregunta, en su opinión, ¿cuál deberían ser las prioridades respecto a la evaluación cuando se vuelva a clases presenciales? Yo creo que va a haber una situación híbrida. Aquí hay mucha especulación, no solamente con la evaluación, sino con todo el sistema. Piensen ustedes que más allá de que pueda aparecer o no una vacuna, esto va a generar una arquitectura escolar distinta. Los metros cuadrados que va a tener cada estudiante van a quedar seguramente normados de alguna forma diferente a la que tenemos hoy en día. La regulación de los tiempos va a ser distinta. Pero yendo específicamente al tema de la evaluación, yo creo que vamos a tener que gestar procesos muy fuertes de coevaluación y autoevaluación, y vamos a tener que garantizar procesos de autorregulación del aprendizaje. Ese es el trabajo más grande que vamos a tener que hacer, porque en el momento que nosotros gestamos en el estudiante la condición autorreguladora del aprendizaje, le estamos traspasando a ellos la responsabilidad de graduar cuanto saben y nosotros verificar de las evidencias que se soliciten. Por eso es que no tiene sentido pedir trabajo o tareas por pedirlas. Tiene que tener un propósito formativo. No es por una nota. Es decir, esto ¿qué va a aportar en esta línea de construcción del conocimiento que tiene que desarrollar el estudiante, en la competencia, en lo que sea? Eso de alguna forma es lo que deberíamos garantizar. Entonces, yo pienso que si tuviéramos que graduar, tendríamos que levantar una propuesta que permitiese potenciar la autorregulación del aprendizaje y por ende generar esta cultura de una coevaluación, de una autoevaluación que sea muy potente y muy transparente, que venga a apoyar este proceso de aprendizaje, entender la evaluación para el aprendizaje, más que la evaluación para la calificación. Muy bien, José. Elsa Abaca pregunta, bueno, establece si es que tú conoces la realidad de nuestro colegio, ¿podrías darnos algunas sugerencias para enfrentar estos procesos de evaluación a distancia?
¿Qué tal, Elsa? Qué agrado saber que estás acá. Bueno, sí, tengo el agrado de estar ahí en el Colegio San Patricio ya hace 8 años. Yo creo que ustedes están haciendo un muy buen trabajo. Se lo decía el otro día en una reunión privada al equipo de gestión. Un trabajo que no lo he visto en otros establecimientos por diversas razones. Tengo contacto con varios establecimientos y no lo he visto. Hay mucha capacidad de querer aprender de este proceso. Y todos estamos aprendiendo. Cuando perdemos la capacidad de asombrarnos por querer aprender, nos hemos quedado estancados. Ahora, pienso que la sugerencia para enfrentar esto tiene que estar en la medida en que se pueda potenciar, promover el aprendizaje significativo. No tengamos temor a lo que es el trabajo en equipo, la producción, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que evaluar son procesos, es el proceso del aprendizaje. Y en ese contexto ahí, claro, quien facilita mucho el tema es nuestro amigo que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, es decir, cómo nosotros podemos gestar espacio entre el aprendizaje individual y el aprendizaje colectivo. Creo que aquí hay una mezcla un poco con las estrategias que nos permite la virtualización y por otro lado lo que son los requerimientos de las evidencias del aprendizaje. Yo insistiría en poner el énfasis no en los productos, sino en los procesos. Es decir, para aprender tal elemento, tal competencia, desarrollar tal competencia que trae implícito un contenido, el contenido es el que promueve de alguna forma la competencia que se quiere instalar en el estudiante, de qué manera nosotros podemos graduar ese proceso y poder hacer un seguimiento de aquel, más que buscar el producto final. Es por eso que las pruebas finales permiten copia, porque eso tiene un resultado final que tiene que hacerlo en una unidad de tiempo. Distinto es cuando nosotros empleamos el proceso de la semana, las 2 o 3 semanas, y que en esas 3 semanas ellos terminen el aprendizaje con la construcción de un trabajo de algo que da cuenta de que eso fue adquirido fruto de esa temporalización que se dio. Creo que esa es la dinámica que debiera orientarnos hoy en día, es decir, centrar la mirada en los procesos del aprendizaje más que en el producto final, más que en la prueba final. La literatura nos está empujando a tomar el tema curricular y ver cuáles son las etapas que están presentes dentro de los procesos. Yo creo que ese sería un poco preliminarmente los comentarios que pudiera hacer en esta primera vuelta. Gracias, profesor. Gracias, José. Ya finalizando con estas 2 últimas preguntas, Erika establece, ¿cómo orientar a los padres respecto de la evaluación virtual de sus hijos? Bueno, de la misma forma como le hemos pedido históricamente la presencialidad, su colaboración, recordemos que la primera institución socializadora es la familia. La escuela es un conjunto de profesionales que vienen a ayudar al proceso de socialización, y para eso hay un currículum escolar. Entonces, tomándonos de ese principio básico que definen a ambas instituciones, yo creo que el tema sería muy, muy prudente que de una u otra forma la familia se tuviera la disposición para poder apoyar. Yo sigo insistiendo en el tema de procesos, colega, más que de productos. Si nosotros ponemos la mirada en los procesos, en cuánto avanza cada estudiante, y si para eso tenemos a los papás que tienen un compromiso, ahí hay, en ese sentido, el colegio tiene un tremendo espaldarazo, es decir, un alto porcentaje de los papás, cosa que no ocurre en otros colegios, están muy, muy comprometidos con la formación de sus hijos. Entonces, más allá del alto índice de vulnerabilidad que tiene el colegio, si esa es la gracia del Colegio San Patricio. Corrígeme, pero sé que es sobre el 80% el índice de vulnerabilidad que tienen. Y no sé cuánto es.
¿90? 92. 92% de índice de vulnerabilidad. Entonces, cuando encontramos un colegio con ese índice de vulnerabilidad, donde la asistencia presencial es prácticamente sobre el 90 y tanto %, es decir, hay una serie de cosas que se están haciendo muy bien. Ahora, yo creo que de la misma forma como se ha trabajado con los papás en la presencialidad, hay que hacerlo gestando un proceso de sensibilización, es decir, este es un trabajo en equipo y ahora más que nunca, ya que los chicos no están en el colegio, sino están en la casa, como también vamos formando a los papás en esto que se llaman escuelas para padres, de qué manera vamos entregándole tips a los papás para que se nos transformen como en ayudantes de alguna forma en aquellos procesos que son un poco más complejos. De momento esa es un poco la idea, creo que por ahí siempre van a encontrar el apoyo de los papás. ¿Sí? Yo veo muy buena disposición cada vez que el colegio solicita algo, los chicos llegan mayoritariamente, no vamos a decir 100%, pero mayoritariamente, cosa que no ocurre en otros establecimientos. Creo que ahí hay un potencial, hay muchas cosas que se pueden construir y hacer allí. Eso. Gracias, José. Última pregunta de Berenice, dice, las instituciones educativas han definido diferentes denominaciones para determinar los niveles de desempeño de los estudiantes. Superior, alto, medio, no cumplimiento, cumplimiento, aceptable cumplimiento, destacado. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Primero te saludo, Berenice. Saludo a toda la gente de Colombia ahí. Bueno, yo creo que la estandarización, a ver, se hace necesario forzosamente el poder graduar, pero no para establecer comparaciones con otros, sino para que el propio sujeto sepa en este trazo dónde quedó y qué es lo que falta por hacer. Entonces, es como un desafío que debiera instalarse en la dinámica permanente. Es decir, yo no estoy en contra de la estandarización. A ti te consta que hace muy poquitos días me tocó actuar de evaluador ahí para la gente que estaba postulando al doctorado vuestro. Hay 15 plazas y había 147 postulantes. Entonces me tocó entrevistar a la gente y ahí habían estandarizaciones, que es lo que facilita el poder en procesos de selección, por ejemplo. Eso es genial. Pero en procesos formativos, a mí me permite, yo como alumno, puedo determinar en qué punto de la recta me encuentro. Y es allí donde el feedback de este proceso debiera acompañarme para poder generar lo que se llama el aprendizaje permanente, el aprendizaje para la vida, ¿ya? Y es ahí donde hay que, así como hace un rato atrás yo hablaba de la evaluación de procesos, central de los procesos, también está el acompañamiento cuando tenemos que seguir avanzando en el tema curricular, cómo dejamos instaladas herramientas para que los sujetos puedan, en esta autorregulación del aprendizaje, seguir avanzando en aquellos espacios que quedaron débiles. Eso. Bien, muchas gracias, José. En honor a los tiempos, dejo a nuestro director para que pueda despedir a la audiencia. Quisiera agradecer en primer lugar al doctor José Salazar Asensio, gran amigo, asesor ya más de 8 años en nuestro establecimiento, en distintos ámbitos. Hemos construido, hemos colaborado allí en una cultura evaluativa, tanto a nivel de la docencia como también de las prácticas pedagógicas, y eso nos ha permitido avanzar en la reflexión y llegar hoy día a plantearnos un escenario virtual que para nosotros como Colegio San Patricio, por este tema del COVID-19, es un nuevo escenario. De allí surgen, sin duda, nuevos desafíos. Son los que nosotros queremos seguir avanzando a partir de esta conferencia y en las próximas instancias virtuales de formación, como los paneles, talleres y los propiamente conversatorios que ya hemos realizado 7 en torno a las prácticas docentes colaborativas, y ello nos ha permitido reflexionar y, por lo tanto, redireccionar muchas veces algunas prácticas docentes en pos de los mejores aprendizajes para todos nuestros estudiantes. Quiero agradecer en este contexto a todos los que
hemos podido, con todos los que hemos ido trabajando en redes en estos últimos tiempos, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel internacional. Hoy día agradecer especialmente la participación de su colega doctor Salazar y nuestros amigos de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, de la Universidad de Valencia, desde Córdoba, desde Blumenau en Brasil y especialmente a ti, Berenice, desde Colombia. Un gran saludo, un agradecimiento por participar, un agradecimiento también por seguir en este contexto de aprendizaje y nuestra buena disposición para ello. Así es que finalizamos esta ponencia, esta conferencia, en este contexto de los 60 años de nuestro Colegio San Patricio, que cada vez, ¿cierto?, cobra mayor importancia su misión y su compromiso con la educación en este contexto chileno. Muchas gracias, director. Con esto damos finalizada esta conferencia. Será subida al canal de YouTube del Colegio San Patricio esta noche, así que ya desde mañana podrán revisarla, los que quieran volver a revisarla, que he tenido muchas solicitudes de eso. Así que muchas gracias, doctor José, gracias a los participantes. Llegamos en un momento a tener más de 130, así que una gran asistencia. Gracias.